Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Muy buenas tardes, bienvenidos, paz y bien a este su programa Francisco, un santo de ayer y hoy, como dice nuestra cortinilla. Soy Fray Edgar Valderrama, en ausencia por lo pronto del padre Juan Ignacio Muro y en la enfermedad de nuestro querido hermano Fray Miguel. Pues ya ven estos cambios de clima, se pone un poquito difícil la garganta y pues ni modo, no nos puede acompañar, pero esperemos que esté con nosotros para la próxima semana. Les damos, repito, la bienvenida a su programa, es programa para ustedes. Es un programa en el que vamos a conocer poco a poco, conforme vamos avanzando, la vida, obra de San Francisco. Y más allá de Francisco también, cómo nosotros nos repercute todo esto. Quiero dar saludos, primero que nada, a todos los que nos escuchan por radio, a todos los que nos ven por internet, a todas aquellas personas que de una u otra manera nos acompañan en esta programación de Koinonia Radio, que podemos verlo por internet en www.comunidadkoinonia.com o en el 1420 de AM por radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queridos hermanos, a todos ustedes un fuerte abrazo de parte de la comunidad franciscana de aquí de Tijuana. A todos los que nos escuchan, a Eva Paricio, a Alejandra Turpin, a todos los amigos, a los tíos, a mi mamá, Socorro Muro, que por ahí nos está escuchando, a mi papá, Salvador Valderrama, a nuestros tíos, a mi tía Rosa, que nos oye desde Los Ángeles. A todos ustedes, hermanos, los saludamos con mucho cariño. Y pues, cuando llegue el padre Juan Ignacio, a todos aquellos que tenga saludos para él. Él no nos puede acompañar en estos primeros segmentos porque celebró la misa de 7 en el templo y la distancia es un poquito lejana y por eso estoy aquí, empezando el programa con ustedes. Para dar empiezo a este programa, aparte de los saludos, queremos recordar a los santos que dentro de la orden han hecho historia, dentro de la orden han hecho cosas grandes. El día de hoy, 28 de noviembre, celebramos un gran santo y no sé si lo sepan, queridos hermanos, es el inventor de los Montes de Piedad, así como lo oyen, los Montes de Piedad, esos lugares donde uno va y cambia las alhajas por un poco de dinero o algunas otras cosas. Eso lo inventó un fraile. ¿Para qué? Para evitar la usura. ¿Quién lo inventó? Un fraile que se llama Jaime de la Marca o Jacobo de la Marca o de las Marcas. Su nombre en italiano, Giacomo de le Marche. Él era sacerdote, nació en 1391 en la ciudad de Montepadrone, en Piceno. Su nombre original era Domingo. Era hijo de Antonio Gangali y de Antonia, su mamá. Él vistió el hábito de fraile muy joven y entró en el eremitorio de las Cárceles, muy cercano a Asís, un eremitorio que gustaba mucho a Francisco visitar. También fue muy amante de la mortificación. Tan amante de la mortificación fue que San Bernardino de Siena, su maestro de teología y de vida espiritual, tuvo que invitarlo a que se moderara en sus penitencias. Era demasiado fuerte todo lo que hacía por tratar de sofocar sus ímpetus
ese sofocamiento de todo lo que era el impulso por las cuestiones naturales de todo hombre, él lo encarriló hacia la predicación popular. Por eso es que Jaime de la Marca, con Juan de Capistrano, Bernardino de Siena y Alberto de Sarteano, son las 4 columnas de la observancia, las 4 columnas de la orden que nos lleva a recordar el espíritu propio de Francisco. Él ejerció con gran éxito esta predicación no solo en Italia, sino también fue a Bosnia, fue en Bohemia, lo que sería ahorita el este de la Polonia y en la misma Polonia. Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, papas ellos, lo enviaron como misionero a Hungría y a los países balcánicos. Cuando una de sus anécdotas es que una vez él estaba comiendo, muy a gusto, muy tranquilo, y le llegó una orden del Papa para partir a Hungría. Inmediatamente se levantó, dejó su vaso, ni siquiera se acabó la comida, se fue a Hungría. Él así era como vivía la obediencia. Es por eso que este hombre es santo. Y a nosotros nos piden que lavemos los trastes y bueno, ya sabrán cómo reaccionan. Su vida era de una extrema penitencia. Fíjense, hermanos, hacía 7 cuaresmas al año. ¿Qué quiere decir? 7 por 4, 28. 280 días del año ayunaba. Y los demás días lo único que comía era pedacito de un jarrito chiquito con un poquito de habas cocidas en agua. Era todo. Era muy casto. Y al estar atormentado por esa necesidad de vivir de esa experiencia humana muy normal, se flagelaba con las famosas disciplinas. Él, sin embargo, a pesar de toda esta vida, vivió 80 años. Él murió en 1476. Sus temas de predicación eran los mismos que San Bernardino de Siena. Jesús, el misterio de la pasión, el santo nombre de Jesús, la obediencia, todo esto que nosotros tenemos ya muy en la memoria de parte de San Bernardino, pero también insistía en contra de la avaricia y la usura. Por eso, para combatirlo, ideó los montes de piedad, donde la gente pobre empeñaba cosas por un precio justo, no como con los usureros, esos de los montes de piedad. Si nos están oyendo, háganle caso a ese monje, a ese maldicho monje, a ese hermano, a ese fraile, a ese santo sacerdote, que prestaba al precio justo y con un interés mínimo. Murió a los 85 años en Nápoles el 28 de noviembre, donde todavía se encuentran sus restos en la Basílica de Santa María Nuova. Era un apasionado estudioso, era una persona que quería vivir esa fe de Jesucristo de una manera total y plena. Por eso es santo de la Iglesia. Mañana, 29 de noviembre, recordamos a todos los santos de la orden. No solamente lo hacemos el día de todos los santos, sino hacemos específicamente a todos esos hermanos que de una u otra manera, por algún u otro motivo, todavía no están canonizados, pero han vivido una vida santa. Entre la primera orden, que somos los frailes menores, nos contamos con 110 santos. La segunda orden son 9. Santos y santas de la tercera orden regular, de la orden franciscana seglar también, son 53. Beatos de la primera orden son 164. Beatas de la orden de Santa Clara, 34. Beatos y beatas de la tercera orden regular y de la orden de la orden franciscana seglar, 95. Esto hace un total de 465 santos en nuestra orden hasta octubre del 2000. Este número se ha incrementado del 2000 al 2012 con algunos santos que se han canonizado, especialmente en la zona de las misiones. Esto se da por el aniversario de la aprobación de la regla por parte de Honorio III, el 29 de noviembre de 1223. La orden franciscana recoge en oración esta y fiesta para contemplar el grandioso árbol de la santidad que nació en la fidelidad de aquel pequeño libro que Francisco decía haber recibido de Jesús, que era la médula del Evangelio, la regla. Era precisamente el proyecto de vida y el carisma de Francisco que hace revivir en la Iglesia integralmente el Evangelio, que, como es decir, representa ante los hombres individual y continuamente la vida de Cristo, la vida en todas sus dimensiones, desde la pobreza al celo de las almas, del anuncio del Evangelio al sacrificio de la cruz, para ser, según la invitación de Cristo, luz en el mundo y sal de la tierra. San Francisco nos dio un día hermoso a sus hermanos, un día que nos dijo lleno de gozo: carísimos hermanos, consuélense y alégrense en el Señor.
No se dejen entristecer por el hecho de que sean pocos, sino no se asusten de mi simplicidad y la de ustedes, porque el Señor me ha revelado que Él nos hará una multitud innumerable y nos propagará hasta los confines del mundo. Vi en sueños una gran multitud de hombres venir hacia nosotros, deseosos de vivir el hábito de esta santa religión, según la regla de nuestra orden, y resuena todavía en mis oídos sus piadosas pisadas, y de su caminar conforme a la santa obediencia. Vi los caminos llenos de ellos, provenientes de todas las naciones. Acudían franceses, españoles, alemanes, ingleses, etc. Vi una gran turba de otras varias lenguas. Estas palabras de Francisco se apoderaron de alegría en él y en los hermanos por la gracia de conocer al santo, y fue un momento de gracia para ellos el poder avanzar. Por eso es que, hermanos, nosotros recordamos el día de mañana a todos los santos y a todos aquellos que de alguna u otra manera no han sido canonizados, porque también vivieron vidas santas, entregaron su vida por Dios, se dieron en el camino de la búsqueda de aquel que es el Todopoderoso, de aquella intuición de Francisco, que era el todo bien, el sumo bien. Francisco nos invita de una u otra manera, como lo hizo con estos todos santos, a vivir una vida entregada y plena, a vivir una vida desde la autenticidad del Evangelio. Francisco no quiere gente temerosa, Francisco quiere gente valiente, y él la encontró. ¿Cuándo? ¿Cómo? En la oración. Así, hermanos, la invitación de estos santos es a vivir la vida conforme al Evangelio, vivir la vida conforme a Cristo, y que este ejemplo de Jaime de las Marcas, de todos los santos de la orden y de otros muchos, sean para nuestra vida grandes cosas. Pero no se aparten de su televisor, de su radio. Aquí estamos, hermanos. Dios les bendiga. Paz y bien. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Regresa a Tijuana el exateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la Palabra Sana, sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al 971-0557 y 379-1431. Presencia invita. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bien regresados, hermanos, a este su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Le damos la bienvenida al Padre Juan Ignacio, que ya nos alcanzó en este segundo segmento del programa, para que lo salude, de esos los saludos, y seguimos después ahorita con Raimundo Lulio, uno de los beatos de la orden. Ray, sí, bienvenido. Buenas noches, gracias. Una vez más me tocó, estoy tarde porque me tocaba la misa a las 7, pero bueno, aprovecho este momento para mandar saludos a todas las personas que nos escuchan. A las madres carmelitas de ahí del Sanatorio del Carmen, que el otro día me reclamaron, bueno, con mucho gusto va nuestro saludo
porque dicen que también nos escuchan y dice, usted le mandó saludos a todo el mundo menos a nosotras. Bueno, saludos a ellas, saludos a la hermana Vero Osuna y a las franciscanas misioneras de La Paz, saludos a nuestros amigos que nos están escuchando en Ensenada, y bueno, los demás no sé si ya nos están sintonizando. De todos modos, gracias por estar aquí en su programa. Y bueno, hoy continuamos, como decía Fray Edgar Denés, vamos a tratar de que en cada programa podamos dar una breve semblanza biográfica de algunos santos franciscanos que son la encarnación, la manera como ellos creativamente mantuvieron fidelidad al carisma en su tiempo, en sus circunstancias. Y así, hermanos, seguimos con la vida de Raimundo Lulio, o Raymond Lull, como más les gusten conocerlo. Este santo es uno de los grandes epígonos de la filosofía franciscana, porque él nació en 1223 en Palma de Mallorca, en la Corona de Aragón, allá en España, y falleció el 29 de junio de 1315 en el mar Mediterráneo, a bordo de un barco hacia Palma de Mallorca. Ahorita vienen las razones del por qué. Él, como su festividad fue el 27 de noviembre, el día de ayer, y él siempre se presenta en sus atributos. Si ustedes lo buscan en internet o buscan alguna fotografía de él, lo van a ver portando el hábito franciscano, porque era fraile con barba y un libro. Y esto es importante, el libro. La señal del libro es importante, porque él es el santo patrono, escúchenlo bien, de los ingenieros informáticos. Así como lo oyen. Es el santo patrono de los ingenieros informáticos. Él fue una persona que se dedicó a investigar, que se dedicó a buscar las razones del por qué. Él no solamente quiso investigar aquello que ya se existía, sino quiso inclusive hasta catalogarlo. Él tiene un libro que se llama Ars Magna, la obra grande, el arte magno. ¿Cuál es ese arte magno? El arte de conocer a Dios. Raimundo Lulio no solamente fue una persona que se distinguió por su celo apostólico, él soñaba y murió en la misión, era un misionero, era una persona que quería ir adelante. Él mismo en Marca nació ahí en las Marcas y dedicó su vida a la investigación. Él hacia 1267, ya a los 30 años, la vida de Ramón sufrió un vuelco trascendental, porque él vivía en lo que era la corte de lo que sería el futuro Jaime II de Mallorca. Sus padres eran nobles y por eso él tenía esta formación intelectual muy muy marcada. Él mismo describe cómo tuvo una serie de 5 visiones de Cristo crucificado en 5 noches consecutivas. Esa profunda impresión que le causaron estas visiones lo llevó a vender todas sus propiedades y patrimonio, y adelantar la herencia a su mujer e hijos, y abandonó por sentirse llamado a Dios y predicar los caminos. Y así, en su etapa de 9 años de formación teológica y moral, hasta 1275, en misma Palma de Mallorca, conoció y compró un esclavo musulmán que le sirvió de maestro para aprender el árabe, porque su afán era ir de misionero. Luego se retiró a una cueva en Monterranda, en Mallorca, donde se entregó a la meditación y contemplación. Por último, a un laico, entró en un monasterio cisterciense, donde le enseñaron latín, gramática, filosofía, tanto islámica como católica. Era una persona preparadísima. En 1274, a un antiguo alumno de él, Jaime II de Mallorca, lo llamó a su castillo de Montpellier como un mecenas, para hacerlo mecenas del príncipe, en su estudio del ars demonstrativa, el arte de la demostración. La combinación exclusivamente luliana de estudios lingüísticos y teológicos para los misioneros, para que pudieran evangelizar a fieles de otras religiones e idiomas, encantó al Papa en Petrus Hispanus, que era Juan XXI, quien lo felicitó públicamente en 1276. ¿Qué significa esto? Él escribió una manera cómo adaptarte a las distintas regiones y lugares para predicar el evangelio. No importaba el idioma, no importaba la mentalidad, él encontró la forma o la clave, por decirlo de alguna manera, y la escribió. Así, el Papa, cuando se dio cuenta de esa grande obra, porque él estaba enseñando a toda esta gente, a todos estos misioneros, cómo adaptarse a las distintas regiones, fue que se aventó y lo felicitó. ¿Por qué? Porque fue una persona que quiso no solamente estudiar por el afán de hacerlo, sino por el afán de propagar la fe. En 1299, un antiguo discípulo
su antiguo discípulo le autoriza a predicar en mezquitas y sinagogas de su reino, que será la primera vez que Ramón pudo cruzar los umbrales de los templos para expresar sus idiomas entre los cristianos. Así él hace un propósito de avanzar todavía más para allá, tratar de comprender cómo estaban hechas las cosas. En esta obra que les digo, la Ars Magna, él describe cómo es que el mundo fue creado por Dios en diferentes niveles, en diferentes estados, como una escalera. Y esa misma escalera nos va a llevar a la contemplación plena de Dios. Es un grado de contemplación profundo que nos va a llevar desde la creación, su inspiración franciscana, hacia arriba, como en una espiral, como en esa escalera que les digo, que va ascendiendo hacia los umbrales de Dios Todopoderoso. Él decidió hacer viajes y empezó a viajar. En 1307 viajó hacia el norte de África para continuar predicando, pero enfrentado con un grupo de musulmanes estuvo a punto de ser lapidado. Deseoso de salir, se dirigió a la ciudad italiana de Pisa, pero el buque que lo transportaba se hundió y fue uno de los pocos sobrevivientes del naufragio, logrando aterrizar en las costas italianas después de la dura tempestad. El 14 de noviembre de 1305, cuando se logró elegir al rey Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, que haría coronar papa al obispo de Burdeos, el dominico Raimundo Bertrand, como Clemente V. Este papa faltó de decisión y poder, traslada la sede papal a Aviñón, dato muy importante. Entre ambos habían declarado terminar con los caballeros templarios en 1307. En 1308, Clemente V, obligado por el rey Felipe, convoca a través de la bula Facens Misericordia a un cum severo suo, a un concilio en la ciudad de Vierna para hacer esto. Y es donde, en ese contexto, es que Raimundo hace su último viaje. Pues terminado el concilio, viaja hacia Túnez para continuar misionando. Y en ese el trayecto escribió el Liber Deo et Mundo, el libro acerca de Dios y del mundo, y el libro acerca del fin mayor de la inteligencia, el amor y el honor. Ambas en 1315, que serán sus últimas obras. Raimundo Lulio murió el 29 de junio de 1315 cuando regresaba de su viaje de Túnez a Mallorca. Algunos cronistas afirman que fue linchado por una turba de musulmanes cuando estaba predicando. Él está enterrado en la iglesia del convento de San Francisco en Palma de Mallorca. Así, hermanos, como ven, el beato Raimundo Lulio no solamente predicó, no solamente vivió, no solamente estudió, sino que lo llevó al extremo. Lo hizo con todo. No solamente investigó, sino investigó los últimos fines, el primer principio, como decía Duns Scott. No solamente misionó, sino que murió prácticamente en la misión. No solamente se enfrentó a los pontífices y a los papas, sino que les decía con obras, con hechos, que la misión de la iglesia es llevar el evangelio hasta los confines del mundo. Para él lo más importante no solamente era estudiar, sino estudiar con un fin, estudiar con un principio, con una idea. Él escribió grandes obras, entre ellas están poemas para la Virgen, están también escritos para Dios, están grandes cosas. Sus obras se extienden prácticamente por todo, inclusive fue de los primeros en investigar los orígenes del mundo o tratar de dilucidar cómo es que se funda el mundo, escribiendo un capítulo completo de su libro para los minerales, para las plantas, para los animales invertebrados y los vertebrados, aún a pesar de que todavía no existía esa distinción en los hombres de ciencia. Él fue una persona que se adelantó en los estudios. ¿Para qué? Para que aquel que iba a los lugares de misión pudiera tener una comprensión más clara de la cultura, del idioma, y fuera más fácil aprenderlo. Por mucho tiempo los libros de Lulio fueron utilizados como método para que los misioneros aprendieran cómo adaptarse al mundo. Y así, hermanos, a este ejemplo de Raimundo Lulio sea para nosotros grande. Y continuamos, hermanos, no se despeguen en su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Media.
las 24 horas del día. Koinonia Media. Los 7 días de la semana. Koinonia Media. Los 365 días del año. Síguenos en www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Media. Levantando la voz para evangelizar. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí continuamos con ustedes y bueno, comenzando este segmento, quisiéramos mandar saludos a Antonio Mar de la Colonia Jardín, que nos mandó a saludar hasta en italiano. Carissimi fratelli, pace bene. Antonio Mare, y ya nos mandas muchos saludos, que nos quiere, y pues sobre todo porque son los invidentes. Gracias por estarnos escuchando y ánimo también ustedes con este esfuerzo continuo por dar lo mejor de ustedes mismos. Y bueno, también quiero mandar un saludo a Selene Esre de San Luis Río Colorado, Sonora, que nos está escuchando y que nos manda una pregunta, nos hace una pregunta a propósito de Raimundo Lulio. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la OFM y la TOR? La OFM somos nosotros, la Orden de Hermanos Menores. En latín, el nombre oficial es Ordine Dei Ordo Fratrum Minorum, por eso OFM. Y la TOR es la tercera orden regular. Tal vez más adelante en el programa habrá un momento para platicar sobre el origen de estas tres familias. Pero yo por lo pronto les digo, la tercera orden regular básicamente sigue la regla de la orden franciscana seglar actualmente, de la tercera orden. Es un grupo, nació un poco disperso, grupitos de sacerdotes terciarios, antes se llamaban terciarios franciscanos, y estos terciarios franciscanos eran sacerdotes, empezaron a vivir en común y empezaron a adoptar, o sea, a vivir la vida regular, o sea, bajo una regla, bajo una disciplina regular, ya no tanto como sacerdotes seculares, por ejemplo. Y de ahí fue que empezó a nacer este grupo. Llegó un momento en que se asocian, se unen todos, y bueno,
pues surge esta tercera orden regular que data más o menos de 1500 y algo, se sabe, de primeros grupos que se unen, que se identifican como una misma congregación, y entonces es la tercera orden regular. Son franciscanos de pleno derecho, solo que ellos siguen la regla que se dice para la tercera orden, o sea, para la orden franciscana seglar, y nosotros seguimos la regla que San Francisco escribió y que se aprobó para la primera orden, que se llama primera no por precedencia o por rango o lo que sea, simplemente por cronología, la primera orden que San Francisco fundó. Y así es, en este sentido es que las mismas órdenes, e inclusive van a escuchar propiamente, como dice el padre, en algún otro de los programas más adelante, yo creo vamos a tratar todo esto, porque también vienen algunas preguntas de algunas personas sobre la diferencia entre nosotros y los capuchinos, algunos que conocen los conventuales, quiénes son, cómo se formaron, todo eso lo vamos a ir tratando un poquito más adelante cada vez que vayamos avanzando en los programas, conforme vayamos dilucidando también sus dudas, también sus comentarios, háganoslos llegar. Así es. Y bueno, estas diferencias que surgieron, nosotros más bien la consideramos un poco la riqueza del carisma franciscano. Es tan grande, tan amplio, tan vasto, que no puede abarcarlo una sola familia. Y se ve, es un santo de la iglesia en realidad. Y no solo, como algún programa anterior les decía, es un santo de la humanidad, porque curiosamente incluso hay protestantes y hay, o sea, anglicanos, luteranos, etcétera, que aman a San Francisco, que veneran a San Francisco, que hasta se consideran de algún modo franciscanos. No sé cómo le hacen con eso de San Francisco ser católicos. Precisamente hoy vamos a continuando con el testamento de San Francisco, vamos a ver cómo él era exigente en eso. Pero bueno, lo importante es que se sienten en Francisco, se sienten hermanos, se sienten parte de este grande movimiento. Bueno, pues vamos a continuar entonces con lo del testamento. La vez pasada nos quedamos, y estamos casi por terminar. Yo hubiera querido que en este programa terminemos esta parte, esta parte del programa que yo le he dado por llamar la palabra de San Francisco, que nos ayuda, que nos enseña para nuestros tiempos. Bueno, antes, un saludo a la tía Rosa, que hasta Los Ángeles nos está escuchando. Entonces, saludos a la tía Rosa y bueno, a todos los familiares y amigos que nos están escuchando. Y bueno, la vez pasada ya estábamos hablando de la obediencia. Para Francisco este es un tema muy importante, y ya decíamos la vez pasada el sentido. La obediencia no es tanto obedecer ciegamente a un individuo, a un grupo, sino que es detrás del grupo está uno buscando entrenarse para ser capaz de escuchar y obedecer a Dios antes que nada. Dios pues nadie lo ve, tiene sus mediaciones es la estructura de la iglesia. Y por eso, bueno, voy a leer esta parte. Bueno, si quieres, Fray Yerga, tú lee esta parte para escucharlo y para ir comentando. Y quiero firmemente obedecer al ministro general de esta fraternidad y a aquel guardián que le agrade darme. Y quiero estar de tal modo cautivo en sus manos que no pueda ir ni hacer nada al margen de la obediencia y su voluntad, porque es mi Señor. Y, aunque soy simple y enfermo, quiero sin embargo tener siempre un clérigo que me rece el oficio, tal como dice la regla. Y todos los demás hermanos están obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el oficio según la regla. Y si hubiera algunos que no rezaran el oficio según la regla y quisieran hacerlo de otro modo, o que no fueran católicos, todos los hermanos, en cualquier lugar donde se hallen, estén obligados en obediencia, donde quiera que se encuentre alguno de ellos, a presentarlo al custodio más cercano, al lugar en que los encuentren. Y el custodio está firmemente obligado, por obediencia, a custodiarlo fuertemente día y noche, como hombre en prisión, de manera que no pueda ser arrebatado de sus manos, hasta que personalmente lo ponga en las manos de su ministro. Y el ministro está firmemente obligado, por obediencia, a enviarlo por medio de hermanos que lo custodien día y noche, como a hombre en prisión, hasta que se presente ante el Señor de Ostia,
que es el Señor, protector y corrector de toda la fraternidad. Y no digan los hermanos, esto es otra regla, porque esto es una recordación, amonestación y exhortación, y es mi testamento, que yo, hermano Francisco, pequeñuelo, os hago a vosotros con mis benditos hermanos, para que la observen mejor, católicamente, y que observen la regla que prometimos al Señor. Pues aquí tienen, sí. Como ven, hace un hincapié muy fuerte en la obediencia y en permanecer en la Iglesia Católica, porque la vez pasada ya algo así estuvimos diciendo, pero bueno, hoy quiero recordarles simplemente de esto. Los tiempos de Francisco no eran muy distintos de los nuestros. Antes como ahora había un montón de gente que se sentía que ellas eran más inteligentes que el Papa, que los obispos, todos juntos, leían 2, 3 libros y sentía, bueno, en ese momento era muy difícil leer la Escritura, pero vamos, incluso inspirados un poco por la Sagrada Escritura, por un deseo de una vida cristiana radical, pues caían en el peligro, en el pecado que a veces caemos muchos de nosotros cuando empezamos a seguir al Señor. Empezamos a señalar al otro, empezamos a criticar, a decir, ¿por qué no hace? ¿Por qué no se comporta así? A ver, el Padre debería de ser así, ¿por qué no es así? ¿Por qué se comporta de esta otra manera? Entonces esto los empezó a desalentar. Al dejar de poner su mirada fija en aquello a lo que Dios les llamaba, empezaban a desalentarse y entonces empezaron a crearse una serie de grupos históricamente muy famosos, muy importantes, que acabaron en la herejía, se dice, es decir, fuera de la iglesia, criticando, atacando, condenando, a veces malos comportamientos, efectivamente, eso, donde hay humanos hay esa problemática. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, si los sacerdotes se portan mal o así, entonces quiere decir que a lo mejor ahí Dios no está, y entonces empezaron ellos a crear prácticamente sus propias estructuras, su propia iglesia. Estos grupos buscaban también vivir el evangelio en pobreza, una cosa muy similar a San Francisco. De hecho, San Francisco no empezó nada, o sea, no es novedoso en esto, porque era un gran ambiente que existía en su época, un grande deseo de Dios. La diferencia pero con Francisco fue que él humildemente reconoce que fuera de Dios, ¿qué iban a conseguir? Me gusta citar mucho aquí al padre Carlo Carreto, un hermanito de Jesús, que en un libro que se llama He buscado y he encontrado, tiene una respuesta similar para esto. Pero el tiempo se termina, ahora volvemos, no se desconecten. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de garganta. Tome cada 4 horas una cucharada de miel mezclada con media de vinagre de sidra. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com.
Despierta, católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta, católico. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Entonces el padre Carlos, continuando a propósito de la catolicidad, el padre Carlos Carreto, en un apartadito de ese libro que les digo que se llama He buscado y he encontrado, dice, se titula Iglesia mía, dice, cuánto te amo y a veces cuánto me molestas, dice. Yo en la iglesia no puedo pensar en otra institución en la que he encontrado ejemplos sublimes de santidad con también actitudes sumamente terrenales, ¿no? Y en fin, empieza un poco ahí aparentemente a criticar, pero luego dice, ¿pero a dónde voy? Si esta iglesia fundada en la roca que es Cristo tiene esa problemática, imagínense una iglesia que yo fundada en mí, ¿yo quién soy? Entonces nos ayuda a pensar que efectivamente la iglesia tiene, digamos, es humana y es divina por Jesús, humana porque somos nosotros. Él es la cabeza, este es el cuerpo. Y entonces para Francisco queda muy claro que lo que cree la iglesia, que creer en la iglesia es creer en realidad en Jesucristo. No es creer en los hombres o en la santidad de los hombres. Todos nosotros estamos aquí en un proceso buscando vivir otra vez en obediencia al Señor, escuchando, tratando de discernir su voz, su presencia, su voluntad para nuestras vidas. Y si Dios es bueno, sabemos que lo que Él quiere para nosotros es lo que más nos conviene. Pero bueno, en su tiempo como en el nuestro, hoy también hay tantísima gente que dice, yo soy católico pero no soy fanático, yo creo en Jesús pero no en la iglesia ni en los sacerdotes. Y empieza el montón de criticadero, que por esto, que por lo otro. Pero a veces criticar es muy fácil, es como cuando vemos al árbitro de un partido de fútbol o a un torero desde las graderías. Y no es justo. Para criticar hay que vivir en profundidad, hay que tratar de trabajar, hay que comprometerse. De otra manera, desde fuera como espectadores, eso es muy fácil, eso no funciona. Entonces, para Francisco esto es muy claro, porque muchos frailes que habían entrado en contacto, obviamente iban por los caminos, iban por todas partes, dialogando con la gente, invitando a la gente a volver al Señor, se encontraban con estos grupos de herejes. Entonces, algunos se tienen noticias históricas que algunos de estos herejes, se entusiasmaban con el estilo de vida de los primeros franciscanos y entonces entraban en la orden, pero entraban también a veces un poco con sus ideas y a extender un poco esta noción. No, el obispo, ¿para qué? No le hagas caso, hombre, este obispo es centavero, nomás que... Y entonces empiezan los problemas, porque algunos en las predicaciones, en el diálogo con la gente, un poco se sobrepasaban en sus opiniones. Entonces, para Francisco queda muy claro que eso no puede ser. Y por eso escuchamos en su testamento la manera tan fuerte, tan firme en la que él dice que aquel que no sea católico o que no viva o no quiera rezar el oficio divino, la liturgia de las horas según la iglesia, o sea, aquel que sea rebelde y que manifieste una rebeldía constante, continua, dice su ministro, es decir, su guardián, su provincial, están obligados por obediencia a atarlo como un hombre prisionero y llevarlo hasta el prelado ostiense, el protector y corrector de la fraternidad. Este es un detalle, paréntesis cultural. Prelado ostiense, el obispo de Ostia, cardenal, siempre en Roma, por muchos años a partir de San Francisco, porque Francisco lo quiso, era tanta su humildad que él quería siempre tener en cuenta la voluntad del Papa. Entonces él pidió y se le concedió un cardenal protector. Dice la regla que es corrector y animador de nuestra fraternidad. Era algo así como tener el nihil obstat, que se dice, o sea, el nada obsta, ¿no? Sería algo así como el supervisor de la orden, aquel que todo podíamos nosotros hacer, una cosa, otra, decidir entre nosotros, pero el que daba ya la aprobación final, es decir, está bien, adelante, sigan, era él.
sin la aprobación de él, e inclusive dicen que era tan duro, algunos creen, entre ellos el padre Eser, que el cardenal, cuando sucedía algo, una amonestación con alguno de los hermanos, como él era el encargado de las galeras del Papa, de los barcos, los metía a remar como castigo. Era una manera, según algunas de las investigaciones del padre Eser, de meter a los frailes vagos, a estos frailes que entraban y empezaban a meter sus ideas, meterlos de alguna manera en cintura. Hey, estás en esta orden, estás en una vida distinta de lo que ya viviste atrás. Y estas mismas necedades se daban también en los que no eran católicos y entraban o se alumbraban o se deslumbraban por aquellos hermanos, por los que no te creían, por los protestantes, por la gente que vivía otras cosas distintas, y ante esa lucha a veces el hermano se rendía y mejor se hacía de ellos, tan fácil y tan sencillo. ¿Y qué hacía el prelado austriense? A ver, ven para acá. Y una manera, según el padre Eser, de castigarlos era meterlos a remar a los barcos, para que agarraran la onda. ¿Cuántos estaríamos ahorita remando barcos si el padre todavía estuviera así, verdad? Pero bueno, eso es otro detalle. Es esto mismo, esa misma intuición de Francisco, de la obediencia a la iglesia, lo que lo distingue de los cátaros, lo que lo distingue de otras muchas corrientes que estuvieron en su tiempo. Y algunos lo consideraban casi un hereje, pero ¿qué lo salvó? La pertenencia, obediencia, estar a los pies de la Santa Madre Iglesia. Tan es así que 800 años después todavía estamos escuchando la voz de Francisco. Así es. Y bueno, esto es lo que le concede, la verdad es, algunos historiógrafos dicen, es lo que hizo la diferencia en la orden franciscana, o en el éxito que tuvo la orden franciscana, la fidelidad de Francisco a la institución, aunque él con su vida fuera una especie de crítica, pero siempre fue amable, acogedor, nunca se puso en un primer término, nunca dijo, yo sí estoy viviendo y ustedes no. No, era tan respetuoso que él sabía que el papa, el obispo, el sacerdote, el casado, el varón, el noble, tenían una parte, un rol que jugar en la historia de la salvación de la iglesia, y él lo respetaba sumamente. De hecho, en la regla, cuando habla de la pobreza del vestido que deben llevar los hermanos, dice, y nadie juzgue ni critique a otros que vean que se visten con telas finas y delicadas, sino que más bien cada uno júzguese y critíquese a sí mismo. Esa era la actitud que él siempre mantenía, y entonces él podía pedir limosna, podía sentarse a comer a la mesa del cardenal, no le importaba, distinguía en todos hermanos, seres humanos, hijos de Dios, en búsqueda, cada quien con diferentes caminos, pero en búsqueda de la fidelidad a Jesucristo. Y bueno, por eso él es tan exigente con esto de la obediencia. Esto nos tiene que hacer pensar también a nosotros. ¿Qué hay detrás de este deseo de Francisco de mantener una fidelidad absoluta a la iglesia? No a los hombres, repito, no solamente una estructura humana, una institución humana, sino a Jesucristo, que es el que está detrás de esta estructura. Los que estamos aquí no es porque el Papa sea bueno, sea santo, o porque ha habido muchos santos, es porque Jesucristo es el que nos llamó. Despreciar a la iglesia es despreciar a Jesucristo. Desobedecer a la iglesia es desobedecer a Jesucristo. No puedes decir que amas a Dios y que amas a Jesucristo si no amas o no respetas, no aceptas el don que Él dejó como instrumento, si tú quieres, para administrar sus sacramentos, que es la iglesia. Y bueno, finalmente, para terminar ya con el testamento y la próxima semana iniciar con otro tema, las admoniciones de San Francisco, concluye el testamento con una bendición y con una exhortación diciendo a los frailes: esto no es otra regla, es para ayudarnos a vivir la regla que prometimos. No le quiten ni le pongan, así tal cual. Eso nos habla de la problemática que ya existía en aquel momento, porque la vida simple de los hermanos de pronto se veía complicada por las realidades en que vivían. Bueno, pues antes de terminar, en este minutito que nos queda, quiero responder una pregunta. Alguien nos pregunta, Estela González de la Mesa de Otay, que la saludamos, gracias por la felicitación al programa, y dice: ¿los seglares es lo mismo que laicos? Sí, son los laicos, franciscanos laicos o franciscanos seglares, es una orden también de laicos que asumen el estilo de vida franciscano, siendo esposos o solteros, esposas, casados, lo que sea. En la historia ha habido muchos, el cura de Ars, dicen que Cristóbal Colón, pero otros de mejor renombre
ha habido. Y actuales también. El cardenal primado de México es de la orden franciscana seglar. Hay muchos, inclusive el de hoy es de la tercera orden regular propiamente. No era fraile, pero estaba consagrado. Y se distinguen los seglares de los regulares, o de los que son, digámoslo así, en aquella época de Francisco los distinguían, porque unos eran los sacerdotes y unos eran el pueblo. Entonces, en ese mismo sentido va la cuestión del laico. Y el laico mismo en la vida de la vida de la iglesia, y nosotros franciscanos, tiene un punto muy importante de trabajo, y es el laico el que tiene esa fuerza para poder seguir adelante en la vida. Y así, hermanos, estamos despidiéndonos nosotros, Fray Edgar Valderrama, Fray Juan Ignacio Muro. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Paz y bien. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.